Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que tenemos poca data de prueba. Es decir, si quisiéramos crear más publicaciones, tuviéramos que ir al formulario y empezar a crear ahí como un loco, o directamente la base de datos, etc. Obviamente esto es un problema, por ejemplo, cuando queremos probar la paginación, ver cómo se comporta, o ya la parte de eliminar, que empezamos a eliminar muchos registros y luego ya no tenemos nada. Bueno, obviamente una solución es crear eso de manera manual, pero obviamente esto implica un tiempo que muchas veces lo tenemos que invertir en otra cosa. Y bueno, para estos casos nosotros podemos emplear lo que se conoce como seeders o semilleros, que nos permiten aquí generar data de prueba en base a algunos patrones que nosotros definamos. Vamos a ver dos realmente, los seeders y los factories. Los factories son más o menos lo mismo que los seeders, pero tienen un esquema un poco más flexible, aparte de que podemos emplear el componente llamado fake, que una clase especial que permite generar textos de manera aleatoria, ya sean nombres, ya sean direcciones, ya sean IPs, ya sean párrafos, ya lo vamos a conocer un poco más en detalle, pero esa viene siendo como quien dice la característica principal. En pocas palabras son como los seeders, pero con un poquito de esteroides. Entonces, bueno, otra vez, como vamos a crear un nuevo componente, que al final esto es una clase, utilizamos aquí la opción de make, tal cual puedes ver, en este caso es make seeder, seguido del nombre del seeder, y bueno, luego seed para lo que sería ejecutar el código. Obviamente aquí también tenemos que tener cuidado con lo que sería el esquema relacional, al igual que ocurre con las migraciones. Es decir, no puedes crear la migración de post antes de la de categoría, porque si colocas ahí la FK de la categoría de una migración que todavía no existe, te va a dar un error. Aquí un poco lo mismo, cuando estamos llenando la data de prueba, por ejemplo para los posts, primero tenemos que crear el de la categoría, que se ejecute el de la categoría, tener esa data para las categorías, y luego ejecutaríamos el de los posts. Por lo demás, el esquema que quieras seguir depende, por ejemplo, el que vemos acá, que como quien dice ya incorpora un poco de todo. Hacemos el truncate para eliminar los datos anteriores, aunque no es obligatorio. Y por aquí creamos un for que vaya hasta n, en este caso n es igual a 20, que genere una data de prueba. Pero puedes ver que es un poco plana porque dice categoría 1, categoría 2 y así hasta el 19 sería. Entonces, bueno, esto mismo lo hacemos para los posts, ya lo vamos a ver. Y aquí para los factories solamente vamos a crear el de los posts, ya que el de la categoría lo pudieras crear tú perfectamente. En la cual vamos a ver, bueno, otra vez aquí, factory, en este caso, no seeder. Y por aquí tenemos, en vez de un método run, en la cual colocamos el for y toda esa cuestión que no puede que quede muy claro, colocamos en definition la definición que tiene que seguir para generar la data de prueba. Pero fíjate que aquí no le colocamos el for ni nada por el estilo, ya que eso se define en otro archivo aparte de una manera más amigable. Por lo demás, aquí estamos empleando el componente de faker, como te comentaba, para generar párrafos, lo que sería nombres, URLs de imágenes, elementos aleatorios en base al patrón que le estamos dando. Aquí ya lo tenemos todo y aquí tenemos la categoría tal cual puedes ver. Por lo demás, aquí para ejecutarlo utilizamos otra clase que ya la tenemos de gratis llamada Database Seeders, en la cual podemos también ejecutar los seeders de manera, uno por uno, indicar cuáles queremos ejecutar, eso también lo vamos a ver. Y aquí lo más que nos interesa es los factories, en la cual indicamos mediante, este número en factory como parámetro, indicamos cuántos queremos crear. Entonces tenemos un esquema un poco más amigable que el anterior. Aparte de otra vez emplear el componente de faker para tener varias opciones para generar esa data de prueba y que no quede tan estático. Bueno, es básicamente eso. Todo esto es a nivel de comandos, así que no tenemos ningún cambio a nivel visual. Y por lo demás no hay mucho más que decir, así que vamos a comenzar esta sección.